Les decía que estamos en la parte 54. Ya estamos por terminar. Hoy vamos a ver el capítulo 19 de Apocalipsis. Lo hago de una manera más general porque ya los últimos capítulos están tirando hacia el futuro. Ahí vamos a ver lo del milenio, vamos a ver lo de los testigos. Y si bien es cierto que lo voy a explicar de cómo lo recibían los hermanos del primer siglo. Porque aunque podemos tomar interpretaciones y poder decir esto es lo que va a pasar, realmente no se sale de lo especulativo. Nosotros no tenemos ni por qué entender toda la Biblia, ni por qué pretender explicar toda la Biblia. Y ahora voy a darles unos textos para que ustedes puedan guardarlos, atesorarlos en su corazón. Cuando alguien les diga a ustedes que son creyentes y cristianos, ¿cómo no saben? No, nosotros no tenemos por qué saber todo. Necesitamos saber lo que Dios desea que sepamos. Y lo que Dios desea que sepamos se lo planteó a la iglesia en el paso del tiempo. Se lo ha planteado durante ya 2000 años y se lo ha planteado a la humanidad, incluyendo a su pueblo, desde el Antiguo Testamento. Hoy en el capítulo 19, a partir del verso 1, vamos a hablar del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por ahí vamos a iniciar. Cuando llegamos a este capítulo 19, de hecho, muchos consideran que comienza la parte, digamos, la más esperada de todo el Apocalipsis, porque es la manifestación gloriosa de Cristo. Y pues sí, es una belleza de capítulo, el 19, porque presenta todo lo que es la manifestación gloriosa del Señor. Pero eso también se dio en el capítulo 4 y en el capítulo 5 de Apocalipsis. Sin embargo, antes de entrar a los detalles, o por lo menos a lo que a nosotros nos concierne, antes de contemplar el caballo blanco, por ejemplo, vamos a ver cómo Juan nos dirige en una mirada hacia el cielo para mostrarnos algo muy importante. Y lo que Juan nos presenta a nosotros es que la victoria de nuestro Señor Jesucristo, la victoria del Cristo, cuando Él aparece montado en el caballo blanco, que es lo que vamos a ver en esta noche, no comienza la victoria ahí. La victoria no comienza en el capítulo 19 de Apocalipsis. La victoria ya ha sido proclamada en los capítulos anteriores y por supuesto en todas las profecías anteriores. Pero hablando del libro del Apocalipsis, que es lo que a nosotros nos llama hoy, en los capítulos anteriores nosotros pudimos ver el juicio sobre Babilonia, o sea, el sistema que sedujo a las naciones, donde está la iglesia, y podemos ver esa operación de Babilonia hasta el final, y hasta el final de la historia de Babilonia, cuando es destruida porque el Señor viene y manifiesta su juicio sobre Babilonia. Ahora, lo que vamos a ver antes de presentar al rey es cómo esto no ha sido un orden casual, sino que ha sido o es algo que está respondiendo a algo que se ha venido dando, una adoración, una exaltación que se ha venido dando a lo largo del estudio que tenemos. Así que como les digo y subrayo, el orden no es casual. Primero cae Babilonia y después el cielo va a celebrar. Eso es lo que estamos viendo. En los capítulos anteriores vimos cómo caía Babilonia, cómo caía todo el sistema que viene engañando a la humanidad. Y una vez que el sistema cae, una vez que Babilonia cae, aparece el rey. Y podemos ver cómo toda la creación reconoce que el juicio ha sido de Dios y que ha sido un juicio justo. Eso es importante. Entonces se escuchan aleluyas del cielo. Se escucha una multitud que está diciendo aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro. Así inicia el capítulo 19 en el verso 1. Y es interesante observar esto,
porque la palabra aleluya no aparece en este capítulo o no aparece solamente en este capítulo, sino que viene presentándose a lo largo de todo el Nuevo Testamento. La palabra aleluya son dos palabras. Halelu, que sería, que significa alabar, alabad, eso es halelu, y Yah, que es la expresión para mencionar a Yahvé, a Yahweh, o sea, a Jehová, traduciéndolo a nosotros. Entonces, aleluya es alabad a Jehová. Eso es lo que significa. No solamente es una expresión de alegría, que digan, uy, qué felicidad, uy, qué emoción, no, es adoración genuina. Es una proclamación de que toda la gloria que se está desarrollando en ese momento, toda la gloria que ha venido siendo anunciada, le pertenece única y exclusivamente a Dios. ¿Por qué canta ahora el cielo? ¿Por qué cantan los habitantes del cielo? Bueno, ya sabemos, según el capítulo anterior, por qué Babilonia ha caído. Ese es lo que produce la reacción de adoración, la reacción de gozo, de alegría, esa gran celebración. Pero no pensemos que la celebración, porque podríamos equivocar cómo la celebración se está dando, no pensemos que la celebración es por la destrucción de Babilonia, o para decirlo de una manera más clara, no pensemos que es únicamente por la destrucción de Babilonia en sí misma. No, ese no es el tema de la adoración, ese no es el tema de la celebración. Lo que se celebra dentro de los cantos y dentro de los gritos de victoria, perdón, es que la justicia de Dios al final prevaleció. O sea, que la justicia de Dios finalmente ha prevalecido. Ese es realmente el escenario que estamos viendo en el capítulo 19. Durante siglos, durante muchísimo tiempo, durante todo el recorrido que hace la Biblia hasta Apocalipsis, el sistema parecía invencible. Parecía para los profetas, parecía invencible para Daniel, parecía invencible en el Nuevo Testamento, parecía invencible para nuestros abuelos y parece invencible para usted y para mí ahora. Parece que este sistema de maldad, toda esta corrupción, todas estas cosas horribles que pasan en la tierra, no se van a acabar. Pero resulta que ahora, cuando entramos al capítulo 19 de Apocalipsis, ahora toda la creación está contemplando, mis hermanos, que el imperio del mal cayó y que se levanta el imperio del bien, de la bondad, para un reino eterno. Eso es lo que están celebrando. Los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, que ya lo expliqué en los primeros capítulos quiénes son, adoran diciendo amén, aleluya. Ese es el verso 4 del capítulo 19. Es como si toda la creación se uniera junto con los entes celestiales para unida anunciar justamente el final de todo lo que se ha venido dando, de toda la maldad que se ha venido dando. Y en el verso 5, unidos cantan, alabad a nuestro Dios todos sus siervos. Si usted analiza, mi hermano y mi hermana, este llamado no es solamente para los seres celestiales. No solamente dice alabad a Jehová los ángeles, alabad a Jehová la iglesia, alabad a Jehová la creación, no, alabad a Jehová, dice todos sus siervos. O sea, toda la familia de Dios está participando en esta adoración. Y es aquí donde se dan las bodas del Cordero. Porque vemos cómo en el verso 7, Juan escucha una proclamación hermosísima. Gocémonos y alegrémonos. Y la razón es porque han llegado las bodas del Cordero. ¿Cuánto se ha preparado la iglesia, mis hermanos? ¿Cuánto? ¿Cuánto se preparó en el Antiguo Testamento cuando se hacía el Pesaj?
en las habitaciones, en las casas, en los templos. Ahora, durante la era después del Señor Jesucristo, cuántas personas se sientan a celebrar el Pesaj, se sientan a celebrar la cena pensando en la venida del Señor. Cuántas veces hemos desarrollado nosotros alrededor de la mesa esta explicación de que el Señor está por venir. Cuántas profecías se han dado alrededor de esto. Y ahora ya no es, en este momento en el texto no es una profecía a venir, o sea, ya está cumpliéndose en ese momento. Y resulta que Dios utiliza esa imagen de matrimonio que recorre toda la Biblia para darnos a nosotros la idea de lo que es la unión entre Cristo y su pueblo, Cristo y la iglesia. Israel en el Antiguo Testamento fue llamado la esposa de Dios también. Y a Israel se le presenta en el Antiguo Testamento como el esposo. Uno de los libros que más menciona esto es el de Cantares. Como la esposa. Y subraye esto, por favor, mis hermanos y mis hermanas, porque esto es muy importante. Israel se presenta como la esposa. Pero ¿cómo se presenta la iglesia? Como la novia. ¿Cómo, pastor? A ver, explíqueme eso. No entiendo muy bien, pero a Israel se le presenta como la esposa y a nosotros en el Nuevo Testamento se nos presenta como la novia. ¿Por qué no se nos presenta como la novia? Les voy a explicar un escenario que se da desde el Edén. El Señor dice que Él aborrece el divorcio. Vamos a comenzar por ahí. Lo dice en Malaquías y también el Señor dice a través de Pablo que el que se da carta de divorcio que se quede solo. La razón es porque no, el Señor no es que la está agarrando contra las personas. De hecho, como les dije en la clase pasada, tengo una prédica referente a este tema ya un poquito más fuerte, donde el texto dice a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios, partiendo de la premisa del matrimonio. Entonces, eso no lo voy a explicar ahora, ese no es el tema. Daré esa enseñanza en algún momento cuando Dios así me lo permita y me indique, ahora sí ya de la. Pero sí estamos claros que Dios compara, lo dice Pablo y lo dice la Biblia, que Dios compara a su pueblo como la esposa y a Dios como el esposo. En el Nuevo Testamento, Dios nos muestra a nosotros a través del Nuevo Testamento, a nosotros, a los redimidos después de Cristo, como la novia, la prometida, y a Jesús como el prometido. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que hay una diferencia ahí? Y usted pregunta, pero ¿por qué, pastor? Porque es que se da esa diferencia, o sea, no somos entonces la esposa todavía, no somos la novia, la prometida. Porque a Dios sí se le catalogaba como el esposo. El mandamiento dice que el hombre y la mujer, de una manera no explícita, sino implícita en el desarrollo de los textos, se casan una vez y para siempre. Y dice Pablo que esa es la figura que él usa para que entendamos la relación entre la iglesia y Cristo. Cuando Israel, que básicamente hace la misma figura de lo que hizo Adán, adultera, adultera con los dioses egipcios, adultera en el paso del tiempo con los dioses de los asirios, todo lo que sucede, que ustedes y yo lo estamos estudiando a lo largo de la revelación de Cristo en toda la Biblia los sábados. Bueno, cuando Israel adultera, lo que hace es la figura de lo que pasó en el Edén. Adán y Eva adulteran, porque el adulterio no solamente es un concepto sexual, aunque es el que mejor explica eso, sino que el adulterio es saber, adulterar es ponerle algo a, al matrimonio, algo a lo que uno tiene que no es de ahí. O sea, por eso dice adulterar la leche es porque le echaban agua.
Adulterar el vino es porque le echaban algún tipo de líquido para adulterarlo. Entonces, adulterar el matrimonio es poner algo dentro del matrimonio que no debería estar ahí. Eso es adulterar. Cuando Eva viene, y es que esta explicación me va a tomar tiempo, entonces ahora esto me va a alargar un poquito la clase de hoy, pero es necesario explicarla para que podamos tener el concepto de lo que está pasando acá. Cuando Adán y Eva fallan, se equivocan, ellos adulteran. ¿Dónde es que sucede el adulterio? Bueno, Dios era el que le decía a ellos qué hacer, cómo hacerlo, se paseaba en el Edén, conversaba con ellos, hasta que sale el enemigo, simbolizado en la serpiente. No que el enemigo sea una serpiente, sino que la serpiente simboliza al enemigo para poder entender lo que sucedió en el Edén. Entonces, ¿cuándo es que adultera? Bueno, ellos tenían un mensaje, ellos tenían una palabra, ellos tenían un mandamiento. El mandamiento era que multiplicaran, que se multiplicaran en la tierra. No era que no iban a tener relaciones de intimidad porque estaban contempladas. Tanto es así que cuando el Señor le dice las consecuencias a Eva de lo que hizo, le dice se multiplicarán tus dolores. O sea, si iba a tener hijos y los dolores tal vez iban a ser mínimos, pero él dice se multiplicarán tus dolores de parto, lo cual significa que haber una, al haber una tercera persona en el matrimonio que fue la serpiente o Satanás, entró el adulterio a través de la palabra. Lo que le dijo, con que Dios os ha dicho que vas a morir, no es cierto, es que Dios no quiere que sean como ustedes. Ahí se puso la palabra. Ese es el adulterio que entró dentro del matrimonio de Adán y Eva. Los contamina. Y a esa relación que tiene Dios con Adán y Eva es que se le llama que Él es el esposo. Dios es el esposo. Entonces vienen y al pecar ellos, Dios no se divorcia de ellos. De una manera simbólica estoy hablando. Los echa, les da carta de repudio. O sea, los echa, dice, ustedes no pueden venir aquí en esa condición, no podemos permitir que el hombre se acerque así en esa condición, hay que sacarlo del huerto. Y se cumple lo que le dijo, que iba a morir en un día, muere antes de 1000 años, porque para Dios 1000 años es en un día, pero concentrémonos en que los echó y no los dejó entrar, váyanse. Como Dios es eterno, sus mandamientos son eternos, su carácter es eterno y su manera de pensar es eterna. No significa que Dios le ocurrieron los mandamientos en el Sinaí, no, ya es parte de su carácter. Y ya Él los venía dando al pueblo de Israel para que ellos supieran cómo acercarse a Él, de manera que fueran de agrado. Entonces Dios, para poder restablecer una relación con Adán y Eva, llámese la humanidad, ahora ya no le vamos a llamar Adán y Eva, sino la humanidad, tenía que instruirlos de lo que tenía que pasar para poder restablecer esa relación. Porque él no se podía casar con la adúltera, en este caso la humanidad, ya quítese a Adán y Eva de la mente, aunque inicie ahí, no se puede casar con la humanidad porque la humanidad es adúltera. ¿Con quién adulteró? Con Satanás. Porque si él se casa con la adúltera, él adúltera. Los expulsa y en el paso del tiempo genera unos o envía unos pregoneros de justicia, que el primero era Adán, aunque él entra expulsado por Dios, él sabe lo que Dios quiere y empieza a enseñar cómo Dios quiere ser adorado, de ahí que viene el conflicto de sus hijos, Caín y Abel, a razón de cómo Dios quería ser adorado. Él viene y expulsa a la humanidad, pero Dios no hizo a la humanidad para mandarla al infierno, no la hizo, el concepto de Dios no hizo para que la humanidad pereciera y él venir y hacer otra humanidad o hacer otra tierra y hacer otra cosa. No, él quería a estas personas. Para eso lo hizo él. Con la diferencia que el privilegio que ellos tenían de poder decidir adorar a Dios de manera voluntaria o no, decidieron hacerlo incorrectamente y entra el libre albedrío. Déjeme notar esto. No había libre albedrío hasta que ellos tomaron eso y entra el libre albedrío.
Porque lo que ellos tenían era voluntad propia, no libre albedrío. Pastor, ¿cuál es la diferencia? La diferencia de la voluntad propia, dirigida por el Espíritu Santo, es que el hombre va a decidir amar a Dios. Esa es la voluntad. Adorar a Dios de manera voluntaria, por eso se llama voluntad. El libre albedrío significa libre caída. El libre albedrío es cuando toman el fruto, ahí ya se salen de la voluntad y toman el fruto y se meten en el libre albedrío, o sea, libre caída. El hombre siempre va a decidir por el mal, siempre, porque ya no tiene voluntad, le robaron la voluntad. Satanás le quitó lo que tenía, la voluntad, y dirige al hombre a través de la concupiscencia, del pecado, de los deseos, de todo eso dirige al hombre. Me estoy metiendo en un tema raíz y no propiamente en el capítulo 19, ni siquiera había pensado esto, pero el Señor me ha puesto en el espíritu en este momento que les explique esto. Él viene y el hombre toma ese libre albedrío, que es libre caída y siempre va a decidir para el mal. O sea, el hombre siempre decide para el mal. Génesis capítulo 6. No hay justo ni aun uno, ni quien busque a Dios. No quiere ni puede, dice Pablo. Porque ya la naturaleza está caída, ya no tiene voluntad. El hombre se va, Dios no se puede casar, no puede dejar entrar a ese hombre a su presencia, llámese humanidad, porque él se volvería adúltero. Entonces tiene que aplicar Dios su naturaleza, su carácter, lo que él cree que es correcto, y la única forma en que haya una disolución del matrimonio es a través de la muerte, hasta que la muerte nos separe. Entonces alguien debe morir para quedar libre. Por eso era que había una legislación que el pueblo de Israel tenía que entender para enseñarle a la humanidad, que los adúlteros morían por lapidación, no para castigar al que no había ejercido el adulterio, sino para castigar al adúltero, porque solo muriendo el otro se podía volver a casar. Esa es la idea, para entender claro cuál es la mente de Dios en cuanto a esto. Tenía que morir el adúltero para que el que no adulteró se pueda casar. Si mientras esté vivo el adúltero, no se puede casar. Entonces viene Dios y le dice a Israel lo que debe de hacer. Debe de explicarle, iniciando por Moisés, debe explicarle al mundo, cuando le da las reglas en el Sinaí, de cómo se pueden acercar a él. Es necesario nacer de nuevo, dijo Jesús. Y para nacer de nuevo, entonces hay que morir. No se puede nacer si no se muere. Esa es la idea. Entonces Dios expulsa al hombre, quedan en una separación donde para que el hombre, llámese humanidad, por favor, subrayo esto, para que la humanidad, el hombre pueda casarse con Dios, necesita morir y resucitar. Si no muere y resucita, no es elegible para casarse, pero si muere y no resucita, tampoco es elegible porque está muerto. Entonces Dios viene y decide él venir personalmente a cumplir con esa justicia. No es a cumplir con los mandamientos solamente, es a cumplir con esa justicia. Espero estarme explicando. Porque los mandamientos, dijo el hombre que se topó con Jesús, esos los cumplo desde el principio, dice. Todos los estoy cumpliendo. Entonces podríamos cumplir todos los mandamientos, pero no se cumple la justicia de Dios. Por eso es que ellos están cantando. Están cantando de que se ha cumplido la justicia de Dios. Cuando Jesús muere en la cruz y resucita, se vuelve en el novio elegible. Nótese, no el esposo. El novio elegible para volverse a casar. Porque si no pasa eso, Dios no se puede casar porque ya estaba casado. ¿Me explico?
Estaba casado en el Edén, estaba casado con Israel. Por eso le dice el esposo. Se llama el esposo de Israel. Estaba casado hasta que no muera Israel. Por eso es que Jesús dice que no todos los israelitas son hijos de Abraham, ni todos los hijos de Abraham son israelitas, porque hay que morir y resucitar. Para ser israelita del nuevo pacto, elegible para casarse con Dios. Pero Dios tenía que morir. Dios viene y muere. Dios viene, muere y resucita. Entonces es un novio elegible. Significa que ya se puede casar con la novia, pero la novia sigue siendo adúltera. Necesita morir. Es necesario, le dice el Señor Jesucristo a Nicodemo, de que vuelvan a nacer. O sea, tienen que morir. Morir en el Espíritu Santo y volver a resucitar. Esa es la nueva criatura. Para ser una novia elegible. ¿Están conmigo? Jesús muere, resucita, es el novio elegible. Ya no es el esposo, es el novio elegible para casarse. La iglesia muere y resucita uno a uno de ustedes. Vamos muriendo y resucitando en el Espíritu Santo y nos volvemos elegibles. Somos la prometida y Él es el prometido. Pero no estamos casados. Somos la novia hasta el final, hasta que llegue este momento que estoy explicando en el capítulo 19, para que Dios se vuelva a unir, no con toda la humanidad, sino con los que han resucitado en Cristo y se han vuelto elegibles para ser el esposo de el Cristo. Déjeme explicar esto un poquito más. Me estoy metiendo en detalles tan profundos, tan profundos. Déjeme explicar esto un poquito más. ¿Cómo, pastor? Se casa con el Cristo, no con Jesucristo. No, se casa con el Cristo, no con Jesucristo. Perdón, rebobino. Se casa con Jesús el Cristo, no solo con Jesús. Porque cuando Jesús nace y empieza a predicar, en ese momento representa a la humanidad. Por eso él predica 40 días en el desierto para cumplir con la absolución del pueblo que fue expulsado por 40 días en el desierto, para que eso se quedara cancelado. Entonces él predica 40 días en el desierto y entonces se viene a explicarle al pueblo que ya él eso lo cumplió, de que estuvieran 40 años perdidos en el desierto. Se cumple en él. Jesús es la obra de Dios en la tierra, el hombre, Dios hecho hombre, Emmanuel, Dios entre nosotros. Esa es la obra en la tierra. Pero cuando Jesús resucita, muere y resucita, resucita como el Cristo, como el Mesías. Ya no es Jesús, es Jesús el Cristo, Jesús el resucitado. Vana sería nuestra fe y nuestra palabra si Jesucristo no hubiera resucitado, dice Pablo. Por esta razón tenía que morir y resucitar. Ahora es el Cristo. ¿Qué significa el Cristo? Que en él la obra está completa. Entonces, cuando hablamos de Cristo, estamos hablando de él resucitado y nosotros siendo resucitados con él. Esa es la obra. Es el esposo futuro, el novio elegible. Mientras que Israel fue llamada esposa de Dios, el Cristo representa justamente al novio con el cual se va a unir la iglesia, lo cual va a representar la consumación de toda la predicación. Y aquí es donde Juan dice, volviendo al capítulo 19, verso 7, donde añade este detalle hermosísimo. Su esposa se ha preparado. Wow, hasta que se me enchina la piel. Su esposa se ha preparado. ¿Porque hizo buenas obras? No, porque hizo buenas obras. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hablamos en lengua, expulsamos demonios. Él les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, y los manda al infierno. Entonces no es porque hicieron buenas obras, porque la salvación no se gana con buenas obras, sino porque una esposa que ama al prometido, que ama al que se le dijo, con el cual se iba a casar, va a hacer buenas cosas para ese hombre al cual ama.
Entonces, las vestiduras de lino fino representan las acciones justas de los santos, dice el verso 8, o sea, cosas, acciones de personas que quieren agradar a Dios. Y si nos equivocamos como seres humanos que somos, que nos arrepentimos delante de Dios y decimos, Señor, nuevas son tus misericordias cada día. No es, mis hermanos, como la gente piensa que no hay pecado, que hay pecados imperdonables. No existe un pecado imperdonable. Solo uno es imperdonable y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué significa? Que rechazar al Espíritu Santo cuando nos está diciendo que nos arrepintamos, que es el único que nos puede convencer de pecado, que es el único que nos puede guiar a Dios, rechazar eso y no actuar con un corazón de arrepentimiento, eso simplemente nos lleva a condenación. Entonces, mis hermanos, una vez que el Espíritu Santo obra en nuestros corazones, las obras no son para que paguemos esa salvación. Las obras son un fruto de una vida que fue transformada a través del regalo de la gracia. Y aquí es donde el cielo se prepara, que conoce eso, todo el cielo se prepara para recibir al rey. Y ahí entramos a un puente que hay en el capítulo 19, que son los versos 9 y 10. Porque antes de mostrarnos a Jesucristo en una aparición gloriosa, introduce un puente en el verso 9. Bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y cuando usted analiza ese verso 9 del capítulo 19, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, algo que se ha venido anunciando en toda la Biblia. Cada vez que celebramos el Pesach, cada vez que celebramos el Yom Teruah, cada vez que nos sentamos a la mesa a compartir como iglesia, cada vez que tenemos, porque todo siempre es alrededor de la comida. Es donde se reúne la gente porque representa lo que Dios va a hacer con nosotros en la persona de Cristo. Así que no se trata solamente de asistir a ese banquete, porque si se asiste de manera equivocada, va a ser expulsado. Lo puede ver en Mateo capítulo 22, cuando el hombre entra y tiene las vestiduras erradas y dice, ¿cómo entraste aquí? Y lo hacen sacado. Porque no solo se trata de asistir, sino es una declaración de pertenecer, de estar fusionados a Cristo. Porque aunque van a haber invitados que son parte del reino del Señor, aunque van a haber personas ahí compartiendo en las bodas del Señor, aunque son invitados, nunca más van a salir de ahí. O sea, es un reino que jamás será destruido. Y entonces tenemos esa escena por la cual Juan se conmueve y donde él se conmueve se siente tan absorbido por la escena que lo primero que intenta es adorar al ángel. Imagínense lo que él está viendo. Y él dice, yo voy a adorar a este ángel. Y el ángel se voltea y le responde, mira, no lo hagas, dice. Yo soy consiervo tuyo. Adora a Dios. Verso 10 del capítulo 19. Entonces este detalle del verso 10 reúne uno de los más grandes mensajes que usted y yo podemos tener. Ningún mensajero va a ocupar el lugar de Dios. Ningún mensajero, ni ángeles, ni profetas, ni apóstoles, ni pastores, ni la iglesia misma. Nadie ocupa ese lugar. Porque la adoración le pertenece al único que podía venir y pagar, satisfacer la justicia de Dios muriendo y resucitando. Y era el único que nos podía dar el Espíritu para que nosotros pudiéramos morir y resucitar. Por eso es que en el verso 10 el ángel dice algo que dice, porque el testimonio de Jesús, él es el espíritu de la profecía. ¿Cuál es el espíritu de la profecía? El Espíritu Santo. Esta frase no está ahí solamente por estar. Esa es una llave.
que nos ayuda a nosotros a interpretar todo lo que hemos estudiado. Porque no está el libro escrito para darnos a nosotros una satisfacción de nuestra curiosidad, no está para alimentar nuestra curiosidad. Todo el libro, toda la Biblia, todo lo que estamos aprendiendo, todo lo que está aconteciendo ahí y lo que en el día a día nosotros venimos recibiendo del Espíritu Santo, todo existe para revelar a Jesucristo. Por eso que quedarse con Jesucristo en el pesebre, que Él sí vino y nació en un pesebre, y celebrar eso que no nos mandó Dios nunca, subrayen, nunca nos mandó a celebrar su nacimiento, nunca nos mandó a contar su nacimiento, no a celebrarlo, nunca. Y agarrar y celebrar, ejemplo, la vida de Jesucristo, tampoco nos mandó a celebrarla, nos mandó a observarla, a aprender de Él. Pero sí nos dijo algo que sí teníamos que celebrar, su muerte y su resurrección. O sea, su muerte y que tenemos que esperarlo. Eso sí, nos dijo que teníamos que hacer una fiesta, la muerte en el Pesach y la resurrección, esperarlo en el Yom Teruah, en la fiesta de las trompetas. Eso sí, celébrenlo. ¿Por qué? Porque mis hermanos y mis hermanas, el Señor Jesucristo no vino solamente para quedarse en la tierra, vino para que nosotros resucitáramos con Él y nos pudiéramos unir a Él. Así que cuando usted analiza esto, el final no termina hablando del nacimiento de Jesús, no dice ahí en ninguna parte. No termina hablando de la vida que Jesús tuvo en la tierra, no termina así el Apocalipsis. No termina hablando de la bestia tampoco, ya fue destruida. Termina hablando del que realmente tiene el poder en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y ese que tiene el poder, cuando el desarrollo del libro empieza a decirlo, lo vemos en un caballo blanco viniendo pues desde los cielos. Apocalipsis 19, 11, 21. Y a partir de aquí empezamos a contemplar una de las escenas más majestuosas de toda la escritura. Sin embargo, mis hermanos, debemos de recordar muy bien cada símbolo. Debemos de recordar que hemos sido guiados a este momento, que Juan está utilizando las imágenes conocidas por los creyentes del primer siglo para que nosotros podamos no satisfacer nuestra curiosidad sobre el futuro, sino para que entendamos realmente quién viene por nosotros. Porque el protagonista no es la guerra de Armagedón, el protagonista no es la bestia, el protagonista no es el anticristo, el protagonista ni siquiera es la iglesia, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y todo lo que vemos a partir del versículo 11 hasta el final tiene un solo propósito: mostrar que el reino de Cristo, subrayo Cristo, es infinitamente superior a todos los reinos que el hombre levantó, a todos aquellos que controlaron el mundo. El reino de Cristo es superior. Y entramos entonces al corazón del capítulo, donde nosotros debemos de estar observando la simbología, no solo la que hemos venido viendo, sino la que se le presentó a la iglesia del primer siglo en ese momento. Y el cielo se abre. Espero que estén conmigo, se abre. Que vengan conmigo caminando de la manita, no solo desde el principio que empezamos a estudiar el Apocalipsis, no solo desde lo que empezamos a estudiar desde Génesis hasta el Apocalipsis de Cristo revelado por toda la Biblia, sino todo, un todo que venimos viendo para entrar a este marco donde el cielo se abre. Apocalipsis 11. Entonces dice, vi el cielo abierto. ¿Y qué significa esto? Esto no es cualquier cosa.
Esto es una expresión que ya nos había enseñado la Biblia y nos había anunciado que cada vez que se dice eso, hay una revelación extraordinaria de Dios para su creación. Si usted va a Ezequiel capítulo 1, verso 1, él dice, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Si usted se va a Hechos capítulo 7, verso 56, usted ve donde Esteban dice, he aquí veo los cielos abiertos. No es una puerta física, mis hermanos. Es una manera de decir, Dios les está permitiendo contemplar la realidad espiritual que normalmente estaba oculta y que ahora claramente la pueden ver. Lo que han estado estudiando, lo que han estado aprendiendo, lo que han estado ensayando, las veces que han tomado el PESAC, las veces que ustedes se han reunido como iglesia, las veces que han compartido, las veces que se han amado, todo esto solamente es para este momento. Y es este momento, mis hermanos, hasta este momento, donde Juan había visto la tierra, o mejor dicho, el juicio desde la perspectiva de la tierra. A partir de este momento, él ve el juicio contemplado desde los cielos. ¿Y qué es lo que ve? Un caballo blanco. He aquí un caballo blanco. Apocalipsis 19:11. ¿Cómo entendía el mundo romano esto? El caballo blanco era un símbolo de triunfo. ¿Cómo entró Jesús en un burrito? Era un símbolo de paz. Los reyes israelitas andaban en un burro porque simbolizaba paz. Jesús no viene en un burrito, viene en un caballo blanco que simboliza el triunfo, simboliza la victoria, una campaña militar, una guerra. Porque cuando un emperador romano se iba a la guerra y vencía, venía montado en un caballo blanco. Entraba a la ciudad sobre un carruaje o un caballo blanco, mientras el pueblo celebraba la victoria. Claro que la iglesia del primer siglo estaba entendiendo esto perfectamente. Esta imagen la estaba entendiendo perfectamente. Pero Juan introduce algo diferente. Y la diferencia es enorme. Porque este jinete, mis hermanos, no viene a celebrar la victoria, porque la hubiera obtenido recientemente. No, viene porque ya es vencedor. No cabalga para conquistar, cabalga porque ya conquistó. Y ese es el paralelo que tenemos con el capítulo 5, donde el león de Judá ya había vencido y donde el cordero había abierto el libro. En este momento aparece un rey victorioso. No son dos personajes, es el mismo Cristo, el mismo cordero inmolado, viéndolo desde dos perspectivas diferentes. Y a este le llama, en estas perspectivas, fiel y verdadero. El que montaba, dice, se llamaba fiel y verdadero. Verso 11, capítulo 19. Se nota cómo Juan no comienza describiendo su apariencia, comienza describiendo su carácter. En un mundo donde los emperadores hacían promesas y no las cumplían, el Señor, dice Juan, este es fiel. Promete y cumple. Anuncia y sucede. Juzga porque es justo. No es como la humanidad, no es como nosotros los pastores, no es como los padres de familia, decimos una cosa y terminamos haciendo otra. Dios es fiel y verdadero. Y añade, con justicia juzga y pelea. No pelea por ambición, no pelea porque necesita engañar a la gente por los diezmos, no necesita sacarle la plata de las ofrendas a nadie, no, como sucede hoy en día, que la gente agarra y prostituye el evangelio para tener dinero. No, él no pelea por ambición, no pelea para conquistar territorios porque todo le pertenece, no pelea porque necesita aumentar su poder porque él es todopoderoso.
Su guerra no es por poder, su guerra es por justicia. Y ese es el contraste que encontramos con todo lo que hemos venido leyendo. Egipto peleó porque quería esclavos. Asiria peleó porque quería ser más grande, expandirse. Babilonia porque quería dominio, riquezas. Roma porque quería el control religioso. Y el Señor Jesucristo, el Cristo, pelea por justicia. Y dice que tiene unos ojos como llama de fuego. Sus ojos eran como llama de fuego. Verso 2. Ya nos lo había dicho ya en el capítulo 1. Porque los ojos representan conocimiento y la llama representa pureza. O sea, lo que está diciendo es, nadie puede esconderse de Dios, de su conocimiento, ni de su pureza. Nada puede ocultarse delante de él. El hombre se deja llevar por la apariencia, Cristo juzga el corazón y nos conecta directamente con la iglesia de Tiatira. Cuando le dice en el capítulo 2, verso 23, yo soy el que escudriña la mente y el corazón. ¿Qué es lo que está diciendo? No hay hipocresía en él, ni tampoco hay quien lo pueda engañar. No existe la máscara religiosa que se cayó en el capítulo anterior. No existe el lenguaje elaborado, aquella persona que tiene esa forma de hablar tan envolvente, tan mentirosa, no existe en él. Él es justo y verdadero, él es fiel. Y él logra ver lo que nadie puede ver. Entonces Juan está viendo y dice, y había en él, dice, en su cabeza había muchas diademas. Verso 12. Y este es un detalle importante, porque cuando usted estudia Apocalipsis, siempre encuentra diferentes coronas, tres en particular. El creyente recibe una que se llama Estéfanos, que es la corona del vencedor. Esa es la que se le arroja al Señor a los pies, porque el creyente dice, esto estamos aquí y tenemos esta corona gracias a ti. Entonces se le arroja a los pies de él. Se le dice, eso es suyo. El dragón posee diademas también. Y la bestia posee diademas. Porque la diadema es la forma de pensar. Cuando los sacerdotes oficiaban los servicios, tenían una plaquita en la frente que decía santidad para Jehová. Es la forma de pensar. Por eso es que el anticristo, el sistema, quiere que pensemos diferente y ese es el sello en la frente, la forma de pensar anticristo, contra Dios. Son las diademas que tiene el dragón. Esas diademas es la forma de pensar según el enemigo. Pero Jesús tiene, el Cristo tiene muchas diademas. No una, muchas. Y esto es una diferencia muy grande, porque las diademas representan en Cristo soberanía. En la bestia representa autoridad, pero en Cristo soberanía, o sea, que tiene toda autoridad. A la bestia se le dio una autoridad delegada, una diadema. A Cristo se le dio toda autoridad. ¿Se acuerda de lo que él dijo? Toda potestad me ha sido dada en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y por esta razón toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor. Él no lleva una corona sola para gobernar un reino, no. Él lleva toda la autoridad que le pertenece a él y los ancianos lo reconocen y le dicen, es tuya la autoridad. Por eso él nos recuerda eso, toda potestad, o sea, todo poder me fue dado en los cielos y en la tierra. Búsquelo en Mateo 28:18. Por esto es que, mis hermanos, Pablo le dice a los filipenses justamente que las rodillas se doblan delante de él, porque la autoridad no la recibe de los hombres, la autoridad es de él, le pertenece a él, de él sale la autoridad, de él sale todo poder. Y dice algo en el verso 12, tenía un nombre escrito que ninguno conocía
sino Él mismo. Y este verso ha generado tanta especulación, pero el contexto, cuando lo estudiamos, nosotros nos invita a ser humildes. Nos invita a poder entender que lo que Juan está diciendo cuando describe que nadie conoce su nombre, significa, mis hermanos, que en un aspecto de Cristo que no ha sido totalmente revelado a los hombres y que únicamente le pertenece a Dios. Y esto no que estoy diciendo, ¿cómo? Pastor, ¿qué es lo que está diciéndome usted? Que hay un aspecto de Cristo que nadie lo conoce, nadie. No lo conoce absolutamente nadie, solo Dios. ¿Sabe cómo escribió Moisés en Deuteronomio 29:29? Las cosas secretas pertenecen para Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. El Apocalipsis revela mucho, pero no revela todo. Por eso no podemos agarrar y especular por lo que va a pasar. Debemos de estudiar cómo lo veía el creyente del primer siglo, porque no sabemos todo. Porque Dios lo que está, mis hermanos, enseñándonos es que Él continúa siendo infinitamente mucho mayor que nuestra capacidad de comprenderlo. Y esto es una llamada de atención para todos los que quieren explicar el Apocalipsis como si lo supieran todo. Como es un montón de expertos en escatología. Deberían de entender este capítulo de Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. A Dios le interesa que lo que usted entiende, lo cumpla. Lo que yo entiendo, lo cumpla. Y lo que yo no entiendo, entonces le diga al Señor, explícame. Isaías es más fuerte en esto. Porque cuando Dios le dice a Isaías que escriba esta misma idea, Isaías escribe lo siguiente en el capítulo 5, verso 8. Perdón, no en el capítulo 5, no. En el capítulo 55, verso 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Son más altos los cielos que la tierra, y así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Sabe qué es lo que está diciendo el Señor? Ustedes no entienden mi mente, no la van a entender nunca. No tienen la capacidad de comprenderla. Job, cuando en los capítulos 38 al 42 está hablando con el Señor y le está pidiendo explicaciones, Dios no le responde cada pregunta. Dios solamente le dice la inmensidad de su sabiduría y le hace ciertas preguntas a Job. Yo hablaba de lo que no entendía, dice Job, cuando Dios le pregunta tanto. Cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. No, mis hermanos, no pretendan entender todo el Apocalipsis al pie de la letra, no pretendan ni crean ningún ser humano, no existe un ser humano, subrayen, no existe un ser humano que tenga la verdad absoluta de la escatología, del Apocalipsis. Nadie, nadie. ¿Sabe cómo dice Pablo? Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Sabe qué reconoce Pablo? Que aún él, habiendo sido llevado al tercer cielo, habiendo sido enseñado directamente por el Señor Jesucristo, aunque él tenía una revelación extraordinaria, hay aspectos que Pablo sabía que aún para él eran inescrutables. Y eso se lo escribe a los Corintios. En 1 Corintios 13, a partir del verso 9, él le dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Esto es importantísimo, mis hermanos.
Es importantísimo para comprender que el libro del Apocalipsis, aunque tengamos toda la revelación del Señor, realmente la comprensión es parcial. Nuestra comprensión es verdadera, pero no es completa, no es absoluta. Y yo no lo estoy inventando, mis hermanos, no es una invención mía, como para que alguien salga, no, ya tenemos el Apocalipsis, lo sabemos todo. No, es cierto. Si usted lee el capítulo 10, el verso 4 del mismo libro de Apocalipsis, cuando están sonando los 7 truenos que están hablando, escuche lo que dice el texto. Sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. ¿Se da cuenta, mis hermanos? ¿Quién puede venir a decirle a usted que tiene toda la revelación, que tiene todo el conocimiento? No, por eso hay que irse al primer siglo y entender lo que ellos entendían. Porque este es el ejemplo más claro que nosotros tenemos, que Dios no nos ha revelado absolutamente todo. Nos reveló las cosas que Él quería que nosotros entendiéramos y hay otras cosas que son para Él. Así que cuando Dios habla del jinete a través del Apocalipsis, cuando dice que tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, está diciendo eso mismo. No nos está diciendo el nombre ni está diciendo lo que significa, está diciendo, solo yo lo sé. Es ese mismo principio. Hay un aspecto de la identidad y de la gloria de Cristo que está reservado para el conocimiento de Dios. ¿Y cuándo lo vamos a saber nosotros, mis hermanos? ¿Cuándo lo va a saber usted y yo? Cuando estemos sentados en las bodas del Cordero. Ahí vamos a ver todo. Porque siempre habrán aspectos de la gloria de Dios, de la gloria de Cristo, que sobrepasan nuestro entendimiento. Y precisamente por eso Él seguirá siendo digno de adoración por toda la eternidad, porque toda la eternidad continuaremos aprendiendo. Hay de aquellos que dicen, ya no necesito nada, yo me sé la Biblia al dedillo. Hay de aquellos que dicen, pastor, no necesito aprender más, porque está contrario al carácter de Dios, donde nos enseña que las cosas que Dios tiene reservadas, solo Él directamente nos las va a enseñar por toda la eternidad. Y en el verso 13 continúa diciendo algo hermoso. Estaba vestido de ropa teñida con sangre. ¿Se da cuenta, mis hermanos? ¿Cómo tenemos que ir teniendo cuidado con lo que estamos leyendo? ¿Podrían alguien presentarse con un argumento de que esto pertenece a los enemigos que estaban derrotados y lo pringaron de sangre? Pero este detalle es un detalle que merece mucha atención, porque la batalla en este momento no ha comenzado. No ha comenzado la guerra, apenas viene descendiendo y ya viene manchado de sangre. El ejército que él viene a derrotar no ha sido derrotado. La bestia no ha sido lanzada al agua de fuego todavía. Entonces, ¿de dónde sale esa sangre? Ya viene manchado de sangre. Porque esto apunta a la cruz, al juicio que nos permite a nosotros estar en ese lugar. Aparece vestido con ropa teñida de sangre porque es su propia sangre. La sangre que derramó en la cruz del Calvario. No es que el Armagedón aparece primero, no es que él viene y le dice, ay, es que yo vengo a vencer con la sangre justamente de todas estas personas que están aquí. No, es su sangre, es su propia sangre, la que está presentando en sus vestiduras. Lo podemos leer en el capítulo 5 de Apocalipsis, donde el Cordero estaba como inmolado. No inmolado porque no estaba muerto, estaba vivo, pero ahí está el Cordero. Lo podemos ver en el capítulo 7, cuando los redimidos lavan las ropas en la sangre de ¿quién? Del Cordero. No dice que lava las ropas en la sangre de los enemigos. No dice que la ropa las lava en la sangre de los que han sido sacrificados, en la sangre del Cordero. Y en el capítulo 12 de Apocalipsis dice que vencían por medio de la sangre del Cordero. Y aquí está él apareciendo, llevando las marcas de la victoria que él mismo produjo.
La sangre sigue siendo fundamental en toda la historia de la redención, porque si no hubiera habido cruz, no existiría reino. Si no hubiera habido sacrificio, no hubiera habido juicio. Y si no hubiera habido cordero inmolado, jamás podría existir el rey victorioso, jamás. ¿Cómo lo dice Isaías? ¿Quién es este que viene de Edom con vestidos rojos? ¿Por qué es rojo su vestido? ¿Sabe qué es lo que está haciendo Isaías? Usando el lenguaje del lagar donde se estripaban las uvas para describir ese juicio que está por verse. Y Juan retoma esa imagen, la presenta delante de los capítulos. Sin embargo, antes de presentar el lagar, que es la destrucción que se viene para los detractores de Cristo, el Cordero enseña su propia sangre, que es la que abre el camino. Primero la gracia, después el juicio. Esa es la escena. Primero la gracia, después el juicio. ¿Se acuerda cuando él estaba en la cruz? Primero la sangre, después agua. ¿Por qué agua? Porque el agua limpia la tierra. Pasó en el diluvio. Por eso el Señor dice que tenemos que ser lavados con la sangre. Primero la gracia. Tenemos que ser lavados con la sangre para que podamos experimentar el juicio. ¿En qué sentido? Que el Señor nos cuida en medio de su vestidura. Por eso Él es el verbo de Dios. Su nombre, dice Juan, el verbo de Dios. Verso 13 de Apocalipsis 19. Y aquí es donde nos conectamos a uno de los versos más hermosos que tiene Juan. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Qué es lo que está diciendo? Estoy volviendo aquí ya al Edén. ¿Se acuerdan lo que les dije del Edén? Que había el hombre adulterado y que lo había expulsado y que tenía que morir y resucitar tanto el esposo como la esposa. Lo que está diciendo aquí, mis hermanos, es que Jesús no solamente habla la palabra de Dios. Jesús es la palabra de Dios, Él es el verbo, Él es el cumplimiento de todo lo que hemos venido leyendo. Que toda la revelación converge en Él. Que todos los profetas lo anunciaron a Él, que la ley apunta hacia Él. Vayan y escudriñen, dice, los escritos de Moisés y los profetas, porque ustedes creen que ahí hay salvación, pero ellos hablan de mí. Y los evangelios narran, explican ese misterio y las cartas explican la obra y el Apocalipsis nos revela esa gran gloria de Dios. Porque toda la escritura gira alrededor de Cristo. Por eso, mis hermanos y mis hermanas, Apocalipsis no es un libro para estar hablando del anticristo, no es un libro para estar hablando de la bestia. El Apocalipsis es para revelar el verbo eterno. Después llegamos al verso 14, los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, finísimo, dice lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Los ejércitos celestiales. Es interesante ver esto, mis hermanos, porque los ejércitos no están luchando, lo están siguiendo. No están luchando, él no dice, vengan porque, uy, qué miedo pelear yo solito. O él no está diciendo, vengan porque lo necesito. No, no, ustedes síganme nada más. Pero si usted analiza, no llevan espadas. No hay una batalla para ellos. Solo siguen al rey. Porque nos recuerda, mis hermanos y mis hermanas, un principio que hemos venido viendo repetidamente. La victoria le pertenece a Cristo. El pueblo participa en ella. ¿Cómo? Para que se produzca la victoria. No, porque la victoria ya la obtuvo Cristo, para que nosotros podamos adorarlo en medio de la victoria. Porque nosotros somos más que vencedores, dijo Pablo, por medio de aquel que nos amó. ¿Sabe qué significa eso? Que no vencemos con nuestra fuerza, que nosotros solo vencemos porque estamos siguiendo al vencedor. Que la victoria del creyente está
en estar unido a Cristo, al vencedor. Jesús lo dijo de una manera magistral. Yo soy la vid, dice, vosotros los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. Porque el pámpano no produce victoria. El pámpano recibe la victoria, recibe de la vid. Así que el creyente de la misma manera no es partícipe ni tiene mérito por sus fuerzas. Participa en la victoria porque está unido a Cristo. El Apocalipsis, mis hermanos, jamás, y subraye, jamás, y lo vuelvo a repetir, jamás presenta a la iglesia como la héroe o heroína de la historia. Jamás. Siempre el héroe es el Cordero, desde el capítulo 5, el único digno de abrir el libro. En el capítulo 12, el único que los creyentes adoran cuando ven la sangre del Cordero. En el capítulo 17, el que vence, mis hermanos, a los reyes de la tierra, porque eres el Señor, el Rey de reyes y Señor de señores. Y aquí en el 19, mis hermanos, en el capítulo 19 manifiesta públicamente que la victoria se obtuvo desde la cruz. ¿A dónde nos lleva esto? Al Calvario de nuevo. Nos vuelve a llevar a la cruz. Y cuando usted está en la cruz, al frente de la cruz, yo le invito a que de una manera simbólica cierre sus ojos y escuche las palabras del Señor, evocándose a este momento que estamos estudiando. Consumado es. Porque la victoria está asegurada en la cruz. Y la resurrección afirmó esa victoria. Y la ascensión proclamó esa victoria. Así que la manifestación definitiva de la victoria está en este capítulo. Por eso usted ve que los creyentes no pelean. Solo ven a Cristo que está venciendo, porque ya venció. Venciendo para vencer. Caminan detrás de Cristo porque ya venció. Ese es el fundamento de la esperanza. No luchamos para conquistar, no necesitamos conquistar lo que ya está conquistado. Vivimos porque ya estamos ahí, porque ya pertenecemos ahí, aunque lo estemos viendo allá. No peleamos para ser vencedores, peleamos nosotros con nosotros mismos, con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de actuar, para ser fieles al que venció. ¿Me expliqué con eso? Peleamos con nosotros mismos para poder ser nosotros consecuentes con el que peleó y venció, porque él es fiel y verdadero. Entonces dice que una espada sale de la boca de él. Una espada sale de la boca de él, una espada aguda. Qué raro. ¿Por qué no está en la mano? O usted pelea con una espada agarrada entre los dientes. Dice que la espada sale de su boca, porque nos envía directamente, mis hermanos, al capítulo 1, verso 16. Nos devuelve al capítulo 1 de Apocalipsis. De su boca salió una espada aguda de 2 filos. Isaías dice, puso mi boca como espada aguda, porque está hablando de la palabra de Dios. Así es como vence el Señor. Hebreos capítulo 4, verso 12, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Efesios 6, 17, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y esto cambia todo, porque Cristo no conquista con violencia, conquista con la verdad, conquista con la autoridad. A mí esto me impresiona. Piense cuando él llegó donde estaba Mateo, el publicano. ¿Cómo hubiera llegado usted donde Mateo, el publicano, a invitarlo a la iglesia? Piense esto, ¿cómo hubiera llegado? Mateo, ¿cómo está? Pura vida, ¿cómo están? Bien, gracias. Vea, Mateo era tico porque dijo pura vida. Pura vida, ¿cómo están? Bien. ¿Por qué no va a la iglesia? Vieras qué bonito. Hacemos un refrigerio y tenemos una enseñanza. Ay, no sé, es que tengo tantos impuestos que cobrar.
y todavía me faltan tantos hermanitos a los cuales cobrarles impuestos. No estoy muy seguro. Ahí vamos. ¿Usted quiere, le gustaría ir al cielo? ¿Usted le gustaría librarse de las enfermedades? Empezamos a ofrecer cosas para que vengan. Es que si usted busca al Señor, usted se va a librar de todos los problemas. El Señor dice, en el mundo hallaréis aflicción, pero no teman porque yo he vencido el mundo. Si hicieron conmigo, ¿qué no harán con ustedes? Ah, pero nosotros prometemos lo que Él no está prometiendo. Cuando Él nos dice que nos hace libres del pecado para poderle decir no al pecado. De eso está hablando. Pero nosotros estamos, venga, mis hermanos, ¿cuándo viene? ¿Cuándo nos acompaña? El Señor se acerca a donde está Leví, Mateo, y solo le dice una sola palabra. Sígueme. Y este hombre dejó todo. Esto es impresionante, porque Él conquista por su palabra. Él conquista porque nadie resiste su palabra, porque nadie resiste el juicio de su palabra, porque el reino se establece con su palabra. Hágase la luz y se hizo la luz. Háganse las estrellas. Mire, diga usted, hágase algo, hágase una hamburguesa, no sale nada. Pero el Dios habla y se construye. Desde el Génesis, Él creó hablando. Los profetas hicieron milagros hablando en su nombre. Jesús enseña con autoridad. Y al final es exactamente lo mismo. Donde la mentira ha sido erradicada, donde la mentira ha sido quitada. No es una casualidad, mis hermanos, que termine después de haber destruido a Babilonia. Después de que Babilonia tiró una propaganda de palabras engañosas. Y el Señor lo primero que llega es diciendo una expresión de verdad. Babilonia era una mentira. Y Cristo reina con la verdad. Solo imagínense en este momento, hoy, lunes 3 de agosto, lunes 3 de agosto del 2026. Solo imagínense que el Señor se acerca y les dice a ustedes, Melissa, sígueme. Uf, Ania, sígueme. Yorleni, sígueme. ¿Me estoy explicando? Eso es irresistible. No es que usted va a decir, uy, no, no, Señor, no, 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 no. Carlos, sígame. A mí eso me toca el alma. Mateo, Leví, sígueme. Y por eso es que lo que sigue es impresionante. Se queda viendo, Juan, y ve algo en el muslo, algo que está escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. No es un título nada más de honor, es una declaración absoluta de su soberanía, de haber vencido. Los emperadores romanos eran llamados señores. Los reyes eran llamados rey, mi señor, mi autoridad. Y Juan dice, este es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Este está por encima de todos. Cristo no es un rey entre muchos. Cristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. No es un señor más. No es solamente el Señor de los señores. Aquí en esta declaración se acabó Babel, se acabaron las bestias, se acabaron los imperios. Y por eso es que los ancianos toman sus coronas, se arrodillan y se las arrojan a él. Porque toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y este, mis hermanos, es el verdadero propósito del libro de Apocalipsis. No es revelar el poder de la bestia. No es tratar de estar descubriendo quién es el anticristo. No es perder el tiempo en las cosas que la gente se asusta. Es agarrar y ver la gloria inmensa, poderosa, extraordinaria del Rey de Reyes y Señor de Señores.
es terminar leyendo nuestro libro, lo que hemos venido escudriñando sin exaltar el poder de la bestia. No es despertar la curiosidad en acontecimientos futuros. Es del principio, del capítulo 1 hasta este momento, el Espíritu Santo nos está dirigiendo continuamente a ver a Jesucristo, a ver al Cordero, a ver al León de la tribu de Judá, a ver al Verbo de Dios, a ver al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la historia toda converge en Él. Los sellos muestran que solamente Él era digno de abrir el libro. Las trompetas nos dicen que Dios está llamándonos al arrepentimiento. Las copas están anunciando el juicio sobre Babilonia. Los capítulos 17 y 18 desenmascaran quién es Babilonia y por qué tenía que caer. Y el 19 nos dice públicamente que la victoria obtenida en la cruz se está dando por manifiesta. No hay dos fuerzas luchando. Usted no ve dos fuerzas luchando. No está luchando con dos fuerzas. ¿Quién va a vencer al Señor? Nadie puede igualarlo. No hay un conflicto en el que diga, mire, tengo que ir porque tengo que vencer, porque ¿cómo hago? No, ya venció en la cruz. Lo único es la manifestación de que ya todo le pertenece al reino de Dios desde que Él resucitó. Y esta es una de las enseñanzas más importantes que deberíamos de guardar. Ninguno de nosotros, ninguno de los creyentes, vivimos esperando saber quién ganará la batalla. No, no es coherente. Nosotros vivimos anunciando que Jesucristo ya venció, que el Cristo ya venció. Solamente mantengamos una pregunta. Si Cristo ya derrotó a la bestia, al falso profeta, y se manifiesta públicamente, ¿qué ocurre ahora con Satanás? ¿Qué significan esos 1000 años? ¿Cómo yo puedo entender eso, aunque sea simbólico? ¿Por qué ocurre esto ya al final si ya Cristo venció? Pues les invito a seguirme, a seguir conversando conmigo, porque en la siguiente enseñanza vamos a entrar a esas preguntas y vamos a darle respuesta. ¿Qué entendió el creyente del primer siglo cuando entró al Apocalipsis capítulo 20 y al capítulo 21? ¿Qué entendieron? Como para que puedan ellos decir y nosotros podamos decir, aleluya, alabado sea nuestro Señor. Juan lloraba porque nadie podía abrir el libro del Señor. Pero una voz rompió el silencio. Ya no llores, el león venció. Cuando volvió su mirada al trono, no vio ejércitos ni poder. Vio un cordero que había sido inmolado, pero que estaba de pie. No fue la espada de los imperios, no fue el orgullo del hombre, fue la sangre del cordero la que escribió nuestra historia. El cordero ya venció, desde la cruz comenzó la victoria. Aunque Babilonia levante su voz, su reino termina. Cristo permanece por la eternidad. Las bestias pasan, los imperios caen, pero el reino de Dios jamás será movido. El Cordero ya venció y su pueblo vencerá con él. Las trompetas no eran venganza, eran un llamado a regresar. Las copas mostraban el final de un mundo que quiso ocupar.
el lugar del Creador. Babilonia prometía riqueza, pero vendía hasta el alma del hombre. Su copa parecía de oro, pero estaba llena de muerte. Desde Babel comenzó la historia. Hagámonos un nombre. Desde el Calvario respondió el cielo. Sea exaltado el nombre, Que es sobre todo nombre. Dos ciudades siguen delante. Una levanta torres, la otra espera al rey. Una confía en el hombre, la otra vive por la fe. El Cordero abrió el libro, el Cordero rompió los sellos, el Cordero venció la muerte, el Cordero juzga con justicia. el Cordero, Viene por su pueblo, el Cordero, reinará por siempre. No tememos al mañana, porque el final ya fue escrito. El Cordero ya venció. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor